Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar un día más estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a seguir con la serie que tenemos en marcha sobre las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver una nueva parábola y confiando que el Señor nos guíe y de esa manera pues podamos recibir la palabra, el alimento espiritual que viene de parte de Dios. Hoy vamos a ver una parábola que se titula Los dos hijos, que está en Mateo capítulo 21. Así que, bueno, ya veo que hay hermanos que se están conectando a este directo de Facebook. Y vamos a poner el estudio en las manos del Señor, haciendo una oración, confiando en Él y dejando que Él nos guíe, que el Espíritu Santo nos lleve en este tiempo de estudio bíblico. Oramos. Estamos agradecidos, Señor, un día más de que Tú nos cuidaste, Tú nos has traído hasta aquí otra vez a reunirnos en Tu nombre, abrir Tu palabra y ver qué es lo que nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, para poner toda nuestra atención. No queremos endurecer nuestros corazones al escuchar Tu voz, sino recibir Tu palabra tal como viene de Ti hacia nosotros. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, que podamos hablar y todo lo que se diga esté conforme a la verdad de Tu palabra, conforme a Tu voluntad. Así que, Señor, agradecidos y confiados que Tú eres nuestro Dios, eres Dios fiel, que edificas Tu iglesia, confiamos este tiempo en Tus manos. Te agradezco por mis hermanos que escucharán este estudio y te pido que bendigas sus vidas, sus hogares, sus iglesias. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a, como hemos dicho antes, abrimos las Biblias en el Evangelio de Mateo y tenemos el capítulo 21. Mateo 21, versículo 28 al 32. Ahí vamos a estar meditando en la parábola de los dos hijos. Correspondo al saludo de los que han escrito ahí en el chat en directo. Yoli y Gaby han escrito los primeros. Buenas noches, queridos hermanos. Benito, buenas noches. Miriam, buenas noches. Bienvenidos a todos. Juan Bermudo, buenas noches. Ana Karina. Cecilia, buenas tardes, bienvenidos. Liliana, buenas noches. Ana Rita, bendiciones. Hay más hermanos escribiendo y hay otros que ya están conectados también, preparados para tener este estudio bíblico. ¿Tienes tu Biblia abierta? Parábola de los dos hijos, Mateo 21, vamos a leer versículo 28 al 32. Bienvenidos Paco, Rosario, Tamara. Bendiciones también han escrito aquí al final en el chat. Estamos a puntito de leer para los hermanos que se están conectando. Mateo 21, 28 al 32. Parábola de los dos hijos. Dice así. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, esa es la parábola. Una parábola, bueno, ahí tenemos como todas las parábolas, una enseñanza central que nos ilustra acerca de lo que es el reino de Dios. Y en este caso la enseñanza central sobre la que vamos a estar girando en el estudio de esta noche es que el verdadero creyente
se demuestra en la práctica. El fin de todo creyente es llevar fruto. Entonces no es tanto lo que uno dice, sino lo que hace. Lo importante siempre son los frutos. Lo importante son las acciones, aquellas cosas que demostramos en nuestra vida, con nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos. ¿Preparados? ¿Algún hermano más ahí se escribió en el chat en directo? Luz Bañuelas, buenas tardes. José Luis, Juan Vázquez y Liliana. En Romanos 7, 8, ahora volvemos a Mateo 21, pero solamente comentarte acerca de la enseñanza central de esta parábola, lo que decíamos, que el verdadero creyente se demuestra en la práctica. Nuestro fin siempre es que nuestros frutos demuestren nuestra fe, lo que creemos. Y en Romanos 7, 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Notas lo que dice este versículo? Que nosotros hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado, hemos muerto a una vida vieja y hemos resucitado, dice, con Cristo, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ahora somos de Cristo. Y el fin, dice, ¿para qué todo eso? El fin es que llevemos fruto para con Dios. Eso es lo que esta parábola nos enseña. El verdadero creyente se demuestra en la práctica, en lo que hace. Como todas las parábolas, tuvo un motivo de por qué Jesús la dio. Y el contexto de esta parábola sería del versículo 23 hasta el 27. Estamos en Mateo 21, capítulo 21. Hemos leído la parábola del 28 al 32. Y el contexto inmediato, justo lo que estaba ocurriendo antes, que es lo que provocó que Jesús dijese esta parábola, es lo que podemos leer en el versículo 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que están haciendo aquí los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, estos líderes espirituales, es cuestionar la autoridad de Jesús. Jesús comienza su ministerio público dándose a conocer con un mensaje muy especial: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él va a hacer declaraciones muy sorprendentes, muy chocantes para los religiosos de esta época. Él iba a las sinagogas y enseñaba. En una ocasión lo vemos en la sinagoga leyendo el libro de Isaías y diciéndoles: estas profecías se han cumplido hoy aquí, hablando de sí mismo. Entonces él se presentaba como de quien se había escrito en las Escrituras, en la Torá, en los libros históricos, en los profetas, en todo. Entonces los líderes religiosos de ese momento se enfrentaban a Jesús porque no le reconocían. Era algo como muy difícil para ellos, porque ellos tenían establecidas ya su religión, se habían montado las cosas a su manera, tenían todo de una forma determinada. De hecho, antes de Jesús, los profetas a los que Dios envió
A muchos de ellos también el propio pueblo los rechazaron e incluso algunos los mataron. Entonces ahora Jesús viene otra vez con el mensaje de Dios, pero como dice en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces Jesús obraba, hacía milagros, enseñaba, y los principales sacerdotes y ancianos le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, aún podemos mirar un poco más atrás en el contexto para saber a qué cosas se están refiriendo. Si miramos en el mismo capítulo en el que estamos, en el 21, pero miramos en el versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. O sea, fíjate, en lugar de darle gloria a Dios y alegrarse juntamente con los otros que se estaban alegrando, ellos se indignaban. Aquí evidentemente algo no estaba bien. Una parte de los que estaban en el templo, al ver a Jesús, al escucharle y al ver sus obras, él acaba de volcar las mesas de los cambistas, de los que estaban allí vendiendo animales, ha provocado un caos dentro del templo. Los principales sacerdotes, los escribas, toda esta gente, tenían que ver con todo eso. O sea, todos estos que hacían negocio dentro del templo no estaban allí porque simplemente se metían... No, estaban allí de acuerdo con los principales sacerdotes y los escribas y estos líderes del templo. Si no, no estarían allí. Ellos tenían la autoridad en el templo, y si estaban todos estos es porque ellos les habían dejado. Claro, sin duda ganaban dinero. Les dejaban estar ahí haciendo negocio y ellos también recibían un dinerito extra. Pero Jesús dice: mi casa es casa de oración. Así está escrito, Dios dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y a continuación había cojos, ciegos, había gente enfermas. Siempre venían al templo estas personas enfermas buscando alguna limosna. Y de pronto todos estos enfermos son sanados por Jesús. Y los que estaban allí, pues claro, dice que se regocijaban, se alegraban y gritaban una declaración que a los sacerdotes no les gustaba nada: Hosana al Hijo de David. Era algo así como reconocer que Cristo era el Mesías esperado. Pero estos sacerdotes se indignaban y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Estaban indignadísimos, esperando que Jesús dijese: bueno, no sé, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bien, ese es el contexto que provoca que cuando después vuelve al templo, los principales sacerdotes y los ancianos se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos ponen en duda la autoridad de Jesús. Esta purificación del templo que aquí hemos leído en el contexto es la segunda vez que Jesús hace esto. Algunos diréis: sí, yo lo había leído en otro evangelio y allí Jesús cuenta que fue más. No, es que hubo dos purificaciones. En este caso parece que fue más leve. Dice que volcó mesas de los cambistas y también algunos de los que vendían palomas. Pero si vamos un momentito a Juan capítulo 2, Evangelio de Juan,
en el capítulo 2, versículo del 13 al 25, aquí está la primera vez que Jesús actuó de esta forma en el templo. Este pasaje se le conoce la purificación del templo. Y dice que estaba, Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. En esta ocasión, al ser la víspera de la Pascua, había mucha más afluencia en el templo y eran muchos más los que vendían animales, los que cambiaban el dinero. O sea, en estas fiestas Jerusalén se llenaba de forasteros. Venían judíos de todas partes. Estas fiestas eran obligatorias asistir a todo judío que estuviese dentro de un radio de menos de 30 kilómetros de Jerusalén. Pero aún y con eso otros que vivían mucho más lejos también venían. Y claro, cuando venían ahí, muchos venían de otros lugares donde la moneda era distinta, entonces de ahí que era necesario que cambiasen moneda para poder hacer negocios. También en la Pascua tenían que sacrificar animales, y los que venían desde lejos no traían sus animales, esperaban al llegar a Jerusalén comprar allí su animal, y ahí estaban los vendedores en el templo. O sea, el templo se había convertido en un mercado, pero no era simplemente un mercado para bendecir, no, ahí todo era codicia, era todo para ganar dinero, era todo con trampas. La ley enseñaba que el animal a sacrificar tenía que ser puro y sin mancha, no podía tener ningún defecto. Entonces, cuando venía ahí la gente a comprar su cordero, su animal para ser sacrificado, los que los vendían aprovechaban las circunstancias y los precios estaban desorbitados. Pero si querías sacrificar un cordero, habías venido de viaje para eso. Tenías que comprarlo. Se aprovechaban de la necesidad que tenían de comprar esos animales para disparar los precios. Entonces había personas que no podían pagar el dinero tan elevado de un cordero, de un animal para ser sacrificado, y entonces regateaban, negociaban con el vendedor. Y el vendedor les ofrecía otras cosas. Mira, ahí tengo un cordero que está tuerto, ahí hay uno que está cojo, te lo dejo a mitad de precio. Y aquellos no tenían más remedio, porque no tenían más dinero, pues se quedaban con ese, pero estaba transgrediendo lo que se enseñó en la ley. El cordero era tipo de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso el Señor estableció cómo tenían que ser las cosas. Entonces, cuando Jesús viene y ve todo eso, dice que se hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, imagínate, hasta bueyes había dentro del templo, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esta es la primera vez que Jesús hace la purificación del templo, pero evidentemente esto siempre estaba, siempre funcionaba así. Este negocio dentro del templo, aunque no fuese la fiesta de la Pascua, siempre había allí cambistas, había vendedores. En este caso el contexto nos enseña que lo que hemos leído aquí en Mateo 21:12, que aquí dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Parece que esta vez fue más leve. No era tan fuerte como justo antes de la fiesta de la Pascua. La parábola, a la pregunta, ¿quién te da esta autoridad? ¿Con qué autoridad te hace esto? La parábola es para mostrar que los que no sabían que el bautismo de Juan era de Dios, fueron avergonzados por los que lo sabían y lo reconocen. Él les pregunta, qué inteligente Jesús. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús dice, yo también os voy a hacer una pregunta. Si me la respondéis, yo os respondo a la que me habéis hecho vosotros. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y claro, ellos de pronto debaten allí un poquito, y si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no creísteis en él?
Si le decimos de los hombres, tenían miedo, porque ahí había mucha gente, el templo estaba lleno de gente, y la gente tenía a Juan como profeta. Y por temor a la gente, a la reacción de la gente, pues entonces no supieron qué responder, no podían responder a la pregunta de Jesús, así que simplemente dijeron, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, yo tampoco responderé. Pero esta parábola viene a consecuencia de esto. Va a mostrar que ellos que no saben responder acerca del bautismo de Juan, en cambio ahí hay otras personas que sí lo saben. ¿Cómo está la autoridad de Jesús hoy en nuestras vidas? Estos eran líderes religiosos y no reconocían la autoridad de Jesús en sus vidas. ¿Qué autoridad tiene Jesús en tu vida? ¿Qué autoridad tiene Jesús en nuestras iglesias? Esa es una cuestión que siempre nos tenemos que plantear. Por eso esta parábola nos enseña mucho a nosotros en el tiempo que nos toca vivir. Belén preguntaba, entonces el problema no era tanto la venta, sino el abuso que se cometía. No, claro, era lícito que se pudiesen vender esos animales porque era necesario para ofrecer en el sacrificio. Era el abuso y era la estafa, era la codicia, porque todo giraba en torno al negocio, no era para proveer a los peregrinos de lo que necesitaban. Es como cuando llega una fiesta como por ejemplo Navidad, ¿qué pasa? Que los precios suelen dispararse. El marisco que tú compras en octubre a 20 euros, en Navidad te cuesta 40. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar ese producto porque es fiesta, entonces hay más demanda. Al haber más demanda, el que lo vende puede aprovechar y ganar más dinero. En la Pascua había más demanda. Entonces, si la moneda se cambiaba por esto, estos necesitan el cambio sí o sí, les vamos a cobrar un interés más elevado. Estos necesitan el cordero para ser sacrificado, si valía 100, ahora van a tener que pagar 200, porque lo necesitan. Era abusar, evidentemente. Ese era el problema. ¿Cómo está la autoridad de Jesús en tu vida? ¿Cómo es la autoridad de Jesús en nuestras iglesias, en nuestro tiempo? Mira, en la parábola a menudo sucede que el rebelde, atrevido, es llevado al arrepentimiento. En cambio, el formalista se endurece en su orgullo y en su enemistad y dice, pero no hace. Es un poco la figura de estos religiosos a los que Jesús estaba confrontando. Estos eran los sacerdotes, los escribas, los líderes religiosos. Y estos decían, sí, sí. O sea, ellos decían, alabamos a Dios, hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, pero después no lo hacían. Era mentira. Decían, pero no hacían. En cambio, en el contexto hemos visto Jesús tratando con gente de los que venían al templo, algunos de los enfermos que venían al templo, y estos, sin ser a lo mejor muy religiosos, muchos de ellos venían buscando limosna, cojos, ciegos, se mencionaba ahí, pero cuando vieron lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús hacía, entonces proclamaban a Jesús, Hosanna al Hijo de David, al que viene en el nombre de Dios. Entonces estos eran los rebeldes, los pecadores, pero que de pronto eran los que estaban haciendo lo que tenían que hacer, arrepintiéndose y creyendo en Jesús. En cambio, los otros, los religiosos, no aceptaban la autoridad de Jesús. Decían, pero no lo hacían. Hay una parte del contexto que no hemos leído. Vimos el contexto de la parábola del 23 al 27 y vimos el contexto un poco más atrás del 12 al 17 de lo que había pasado en el templo, pero entre esos dos contextos ocurre algo. O sea, Jesús está en el templo, purifica el templo, se marcha y después vuelve. Y cuando vuelve es cuando
le plantean esto. ¿Pero qué pasó entre medias? ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues tenemos un pasaje de Jesús con sus discípulos en los que Jesús maldice una higuera. Vamos a echar un ojo también ahí, vamos a leer un poquito, versículo 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente, no había fruto. Y dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bien, ¿por qué esto? ¿Por qué seca la higuera? ¿Por qué les dice estas cosas? Todo esto tiene una enseñanza, claro. Mira, primero, la higuera tenía muy buen aspecto. Desde lejos, cuando Jesús la vio, dijo: ¡uf! Con el hambre que tengo, y una higuera, y se veía bien verde, unas hojas verdes, frondosa. Pero al examinarla de cerca, resulta que no tenía fruto. Alguna vez en algún estudio que hemos dado, ¿alguien recuerda que habíamos dicho que qué simbolizaba la higuera en la Biblia? ¿Con qué tenía que ver la higuera muchas veces con enseñanzas en la Biblia? A ver si alguien se acuerda. Bien, seguro que alguien está escribiendo, pero me voy adelantando ya. Ahora aparecerán comentarios. La higuera tiene que ver con Israel, es una figura de Israel. Jesús la utiliza en más de una ocasión para traer una enseñanza que tenía que ver con el pueblo, con Israel. En este caso, fíjate, es muy fácil deducirlo, ¿verdad? Desde lejos, la higuera tenía muy buen aspecto, era muy frondosa, pero al examinarla de cerca, no tenía fruto. El templo de Jerusalén era impresionante. A primera vista era algo increíble, una edificación sobresalía en la ciudad, era esplendoroso. Cuando fue construido, pues era el templo, era la casa de Dios, no se miraba en escatimar nada. Se construía y era una magnífica construcción. Entonces, esa era la apariencia. Pero las actividades que se hacían en el templo, los sacrificios, los rituales, todo esto era vacío, porque no se ofrecía con verdadera adoración. Era todo hipocresía, era todo superstición, todo tenía que ver con esta apariencia de religiosidad, pero con un espíritu pobre, con un corazón vacío. Fíjate en el versículo 43, Jesús dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Estamos en un contexto muy amplio y de pronto todo va tomando forma. O sea, Jesús maldice a la higuera y la higuera al instante se seca. La higuera representa a Israel. La higuera está representando a esta falsa religiosidad de un pueblo. Sacerdotes, principales, ancianos, escribas, tenían una apariencia muy frondosa como la higuera. Sus vestiduras sacerdotales, en el templo todo esplendoroso, pero resulta que al examinar de cerca, resulta que todo era falso. Todo eran hojas, no había fruto, verdadero fruto espiritual. Entonces, por eso Jesús dice más adelante, cuando habla de otra parábola, los labradores malvados, les dice así: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan
los frutos de Dios. Lo que Dios busca es que haya fruto en nuestra vida. De ahí la parábola de los dos hijos. Por eso al principio dijimos, la enseñanza central de esta parábola es mostrar al verdadero creyente, a aquel que lleva fruto. No el que dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy... No es el que lo dice, sino el que lo hace. La fe genuina incluye tener que demostrar esa fe con frutos. Hemos hablado en algún día en algún estudio de esto. Hemos planteado esa necesidad. Pablo en Romanos hablaba de que la fe es lo que nos lleva a la salvación. Y Santiago planteaba la necesidad de mostrar la fe a través de los frutos. Porque muchos pueden decir, yo tengo fe, pero ¿cómo reconocemos la fe genuina? Yo mismo, ¿cómo me doy cuenta que mi fe es auténtica? Porque como Santiago incluso va a decir, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer se puede creer de muchas formas, pero solo hay una manera de creer que te lleve a la salvación. Solo hay una fe auténtica que nos lleva a convertirnos en hijos de Dios. Entonces ahí estaban estos. Jesús, tenemos que hacerte una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Por qué Jesús no les responde? ¿Por qué Jesús no les responde, mira, yo hago esto con la autoridad que Dios me da? Yo hago esto con la autoridad de vuestro Dios, de Jehová. Yo hago esto, pero no le responde. Evade la respuesta con su pregunta. ¿Por qué? Porque estos no buscaban respuesta. Era una pregunta retórica para ellos, era un reproche. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Qué autoridad tienes? Hay una diferencia en aquellos que buscan, y el Señor Jesús mismo prometió que van a encontrar, pero estos no buscaban, estos le estaban reprochando. Ahora estamos predicando la palabra de Dios, ¿correcto? Alguno me podría preguntar a mí ahora, Víctor, ¿con qué autoridad te enseñas estas cosas? Porque a Jesús le dijeron así, versículo 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y dice que él estaba enseñando en el templo. ¿Con qué autoridad te estoy enseñando yo ahora la palabra del Señor? ¿Quién te dio esa autoridad? Tenemos algún estudio que hemos dado a lo largo de estos meses en el que hablábamos de autoridad espiritual. El Señor ha establecido un principio de autoridad en su iglesia para que la iglesia funcione. Entonces, el pastor tiene autoridad delegada de parte de Dios. Cuando Moisés lideraba a la nación de Israel y el pueblo murmuraba contra Moisés, Dios castigó al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo a Moisés, no murmuran contra ti, sino contra mí. ¿Por qué? Porque Moisés era el hombre al que Dios había puesto. Si no les gustaba cómo lo hacía Moisés, si no les gustaba lo que Moisés dirigía, en realidad el problema no era contra Moisés, era contra Dios. Porque Dios puso a Moisés y si Moisés estaba ahí, lo que Moisés hacía era por mandato de Dios. El pastor tiene autoridad delegada de parte de Dios. Por eso la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores en todo. ¿Por qué? Porque el pastor ha sido colocado ahí por Cristo. Cristo es el que constituye esos ministerios. Entonces, si alguien preguntase, ¿con qué autoridad te enseñas? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Mira, cualquier servicio que hacemos en la iglesia, cualquier cosa que hacemos en el nombre del Señor en la iglesia, lo hacemos con la autoridad de Jesús, porque la iglesia es suya, porque el Espíritu Santo opera dentro de la iglesia, porque Él ha constituido los ministerios y ha repartido dones, cosas que hacer en la iglesia.
El hijo que dijo que obedecería y no lo hizo, el padre dijo a su primer hijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Perdón, un hombre tenía 2 hijos, estoy en el versículo 28. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Y el hijo qué le dijo? Sí, voy. No, este fue el primero. El primero dijo: no quiero. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿no? No quiero ir. Vaya, el segundo hijo dijo: sí, iré. Este es un buen hijo. El otro dijo: no voy. No, pero ¿qué maneras son esas de hablar? Pero ¿qué ocurrió? El que dijo no voy, después reflexionó y dijo: vaya, no tenía que haberle hablado así a mi padre. Además, ¿qué derecho tengo a decirle no voy? Y al final fue. En cambio, el que dijo sí, papá, iré, después no fue. Bien, el que dijo que obedecería y no obedeció, este es el que representa a Israel. Israel a lo largo de muchos años en el Antiguo Testamento y ahora en los días de Jesús. Decían que querían obedecer a Dios, pero no le obedecían. En cambio, el que dijo no quiero, bueno, a pesar de tener esa descortesía, esa falta de educación, porque no tenía que haberle hablado así al padre, a pesar de su primera intención de desobediencia, después lo hizo. ¿A quién representa este? Al pecador, que se arrepiente. Un pecador es descortés con Dios, no tiene educación con Dios, desobedece a Dios. Pero cuando se da cuenta de su condición, entonces se arrepiente y hace la voluntad de Dios. En cambio, el religioso es el que está diciendo todos los días: Señor, yo te obedezco, yo te sigo, yo soy tu hijo, yo soy, pero después no hace lo que Dios le pide. El Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es absurdo. Los religiosos, los que pretendían ser, no eran. En cambio, los pecadores, que eran descorteses, que eran ofensivos hacia Dios, que desobedecían a Dios, cuando se daban cuenta de su situación y de su condición, se arrepentían y creían. Entonces iban. En el versículo 30 dice: y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Voy. ¿Sabes? En el griego, esta expresión, voy, ¿sabes qué palabra es? Ego. Esa es la palabra que aparece ahí en el original, en el griego. Este dijo: sí, yo voy. Pues, aquí en Reina Valera leemos: sí, Señor, voy. Pero en el original griego pone el énfasis en el yo. Sí, yo soy el que hace tu voluntad. Sí, yo voy a ir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Pero después no lo hizo. Después no fue. Esa palabra griega, el ego, que para nosotros es el yo, bueno, indica la complacencia farisíaca. El fariseo se contemplaba a sí mismo, se deleitaba en sí mismo. Aparece en diferentes pasajes, diferentes encuentros con Jesús. Un ejemplo solo, en Lucas 18:11. Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Te das cuenta? Consigo mismo oraba el fariseo, el yo, el ego. ¿Y qué decía? Dios, nota, se dirigía a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate, su autocomplacencia.
No, yo no soy como los demás hombres. O sea, él era único. El fariseo se consideraba distinto a todo lo demás. ¿Por qué? Los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros. Yo no soy como este publicano. ¿Y qué te hace diferente? Ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo. Ya está. Si tú haces eso, no eres como los demás hombres, eres perfecto a los ojos de Dios. Esa es la falsa religión, la falsa religiosidad. Es el que dice, sí, yo estoy, yo lo hago, yo voy, no, yo sirvo a Dios. Pero después es mentira. No hay fruto. Es la higuera a la que Jesús maldijo y se secó al instante. Tiene apariencia, pero no da fruto. Si no da fruto, ¿para qué sirve la higuera? Vimos una parábola que hablaba de eso. La higuera que no daba fruto y decidieron, vamos a dejarla un año más, la acabaremos a ver, pero si no da fruto al cabo de este año, la arrancaremos, porque ¿para qué sirve una higuera que no dé fruto? Es un árbol frutal. Se supone que la higuera tiene que dar higos. Si no da higos, está aprovechando una parte de la tierra que es pérdida. Hay que arrancarle y plantar otra planta que sí dé frutos. Este hijo no cambió de opinión después. Este tomó la decisión y, este dijo, lo voy a hacer, pero no lo hizo. Mira, en realidad nunca tuvo la intención de hacerlo. Era su conducta hipócrita. Los falsos religiosos del tiempo de Jesús, en realidad decían, pero todo lo que decían era hueco. No creían de verdad en el Señor. Jesús una vez les llega a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Duras palabras, ¿no te parece? Caray, que alguien vaya y le diga a otro, tú eres hijo de Satanás. Pero quien dijo eso era Jesús, o sea que sabía lo que estaba diciendo. Ellos decían, pero nunca tenían la intención de hacerlo. Nunca tenían la sinceridad en su corazón de realmente obedecer la voluntad de Dios. La falsedad es lo más abominable delante de Dios. Es peor que decir no quiero, porque el no quiero del pecador forma parte de la naturaleza humana. Todos nosotros, en un momento dado, le dijimos al Señor, no quiero. Algunos nos resistimos muchos años, otros menos tiempo, pero todos nosotros, como el apóstol Pablo dice, en otro tiempo anduvimos en nuestros pecados, rebeldes a Dios, sin escuchar a Dios, sin tener temor de Dios. Entonces nosotros éramos ese hijo que durante un tiempo, al llamado de Dios, nosotros dijimos, no me interesa, no quiero. Pero después, en un momento dado, entendimos nuestro error y nos arrepentimos y hicimos lo que teníamos que hacer, dimos el fruto. La falsedad es lo más abominable delante de Dios, más que decir no quiero. Hemos estudiado en Apocalipsis el mensaje a las iglesias. Vamos a recordar una cosa que estuvimos estudiando en el mensaje de todas las iglesias. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Bajo esta idea, la falsedad es lo que más abomina a Dios. Capítulo 2, versículo 2. A la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. ¿Qué le dice a la iglesia de Esmirna? Versículo 9. Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que le dice a Esmirna, yo conozco tus obras. ¿Qué le dice a Pérgamo, versículo 13? Yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué le dice a Pérgamo? Yo conozco tus obras. Versículo 19, ¿qué le dice a Tiatira? Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. ¿Qué le dice a Sardis? 3.1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. ¿Qué le dice a Filadelfia? Versículo 8 del capítulo 3. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. ¿Y qué le dice a la iglesia de la Odisea? Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora te pregunto una cosa, hermano, así de corazón a corazón, y de alguna forma Dios nos lo pregunta en esta tarde a cada uno de nosotros. ¿Cómo es tu vida? ¿Dices o haces? Piénsalo. Piénsalo un poco, un momento. Esta parábola nos lleva a esta enseñanza. El Espíritu Santo hoy quiere confrontarnos con la realidad de lo que estamos viviendo. Y es muy importante que no te vayas a dormir esta noche sin que delante de Dios tengas claro dónde te encuentras. Porque si no traemos a la práctica la enseñanza de la parábola, al final solo adquirimos conocimiento. Y el Señor nos está retando en esta noche. A mí no me tenéis que responder, tenéis que tener la respuesta vosotros mismos delante de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hijo eres? En esta parábola de los dos hijos, ¿cuál eres? ¿El religioso? Que siempre está, gloria a Dios, aleluya, el Señor, sí, su palabra, oh hermanos, tiene un lenguaje evangélico, siempre pretende estar, pero después resulta que no hace la voluntad de Dios. ¿Es todo simplemente una fachada? ¿O eres el hijo que durante un tiempo estuvisteis diciéndole a Dios, no quiero, no me interesa, pero un día creísteis y arrepentido, viniste al Señor y ahora estás haciendo? ¿Dices o haces? Jesús preguntó, versículo 31, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. O sea, el que dijo no quiero, pero después fue. Era una respuesta fácil. Todos entendieron que al final lo importante no es lo que digamos, sino lo que hagamos. Eso es lo importante. Lo importante no es que uno diga yo soy cristiano, yo creo en el Señor. Lo importante no es eso. Lo importante es que estés haciendo lo que Dios espera que hagas. Eso es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Y ahora Jesús dice algo tremendo. Recuerda, les está hablando a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, y les dice, de cierto os digo, o sea, con toda seguridad os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso sí es predicar duro. Eso sí es decir las cosas claras.
Sé, Jesús, pero no digas eso, que se van a ofender. Algún discípulo por ahí yo creo que lo pensó. No, Jesús, pero no hables así, uf, qué bochorno, tierra trágame. Pero Jesús, ¿cómo puede? Le está hablando a los sacerdotes del templo. Publicanos son lo peor, los pecadores. Y las rameras, pues no te lo tengo que explicar. Pero los publicanos y las rameras son los que en la parábola dijeron, no, no iremos. Pero después arrepentidos fueron. Sus vidas cambiaron. Y ahora están yendo al reino de los cielos. En cambio ellos, que están toda la vida diciendo, sí, yo voy, yo sirvo a Dios, yo no soy como los demás hombres, en realidad todo es hipocresía, todo es falso. Los fariseos sabían cuál era la voluntad de Dios, conocían las Escrituras, se sabían la Biblia de memoria. Por eso Jesús dice, versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Antes le plantea, ahora todo el contexto gira en torno a lo mismo. Ellos no quisieron responder, Juan, ¿de dónde bautizaba? ¿Del cielo o de los hombres? Y ahora Jesús se lo vuelve a recordar, Juan vino con camino de justicia, pero vosotros no le creísteis. O sea, Jesús responde por ellos. ¿Quién decís vosotros que es Juan? ¿De dónde era su bautismo? No lo sabemos. Ahora Jesús les está diciendo, sí lo sabéis. Lo que pasa es que no queréis responder. El problema es que no creíais, no quisisteis creer a Juan. Juan vino en camino de justicia. ¿Qué es lo que predicaba Juan? Arrepentíos. Ese era el llamado. Arrepentíos. Es el mensaje que sobresale en la Biblia, en los diferentes pregoneros, predicadores, profetas que ha habido a través de todos los tiempos. Jesús viene con la predicación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque viene uno detrás de mí. Siempre esa fue la predicación. ¿De qué predicó Noé, por ejemplo? Él estuvo más de 100 años construyendo el arca. ¿Y en ese tiempo qué hizo? ¿Trabajar solo? No, predicaba, pero ¿cuál era su predicación? ¿De qué predicaba? Mira, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, ahí está, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, pregonero de justicia. ¿Qué ha dicho ahora Jesús de Juan? Que vino en camino de justicia. ¿Cuál era la predicación de Juan? Arrepentíos. ¿Cuál era la predicación de Noé? Lo mismo, arrepentíos. Creed y entrar al arca y seréis salvos. Y mira, increíble, que de todos los que vivían en el tiempo de Noé, de todos, ni uno solo, aparte de esas 7 personas que formaban la familia de Noé, ni uno solo se arrepintió. Después nos quejamos nosotros de que predicamos y qué difícil que un pecador se arrepienta y crea. Como en los días de Noé, dijo Jesús, así serían estos últimos tiempos. Vamos hacia ese momento en el que habrá un instante en el que por mucho que prediquemos, nadie se arrepentirá y creerá en el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 35. Juan 5, del 30 al 35, dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, él, Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Siempre el peligro de la religiosidad nos sigue de cerca, siempre. Qué fácil es que nos convirtamos en puros supersticiosos, religiosos. Sí, Señor, sí, sí, no, sí, sí, soy tu hijo, sí, 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 pero no, no, no. Sí, lo voy a hacer, pero no lo hacemos. Recuerda, tienes una pregunta en el aire. ¿Dices o haces? Piénsalo. Lucas capítulo 3, versículo del 8 al 12. Lucas 3, del 8 al 12. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es Juan predicando, ¿vale? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron pues unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron otros soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y bueno, me detengo ahí. Eso es lo que Juan predicaba. Y venía la gente y algunos venían y se bautizaban, sabían lo que estaban haciendo, otros se bautizaban pero no tenían ni idea. Religiosos, algunos preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Juan les respondía. Aquí mismo en Lucas, un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 24. Lucas 7, 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí está. Los hijos que decían, sí, 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 pero después, cuando el Señor los confrontaba y les decía, arrepentíos, bautizaos, no, ellos no se bautizaban. ¿Cómo se va a bautizar un fariseo, un sacerdote? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? ¿Te puedes imaginar a Juan en el desierto? Con todo su pelo revuelto, con sus vestiduras de camello, de piel de camello. Y ahí viene el fariseo, el sacerdote, con sus vestiduras delicadas. Por eso Jesús dice, si buscabais eso, están en los palacios. Ahí están, los que buscan la excelencia
por encima de lo espiritual, los que buscan la perfección más allá de la improvisación que Dios provoca en nuestras vidas. Esos son los que dicen, sí, yo soy, yo haré, yo. Pero fíjate en el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y continúa la historia. ¿Quién era esta? Una mujer que había sido pecadora, prostituta. Pero después de pasar parte de su vida como el hijo que dijo, no quiero, de pronto creyó y se arrepintió y ahora estaba haciendo lo que tenía que hacer, lo que Dios esperaba. Muchos de estos aceptaron con gozo el testimonio de Juan, como esta mujer. Y cuando Jesús llegó, todos estos acudieron a él, venían a Jesús. La predicación de Juan estaba dando fruto. Todos pecadores, gente que estuvo ahí arrepintiéndose. En Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús era un mensaje que les llegaba al corazón. Siempre habían sido desechados de la religión. A Jesús le criticaban porque comía con estos. Pero ahora hay alguien que les está diciendo, Dios os ama así tal cual sois. Venid al Señor, venid a mí y no os voy a echar fuera, decía Jesús. Ahí tenemos esa enseñanza, hermanos. Y tenemos una pregunta en el aire. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos de los que decimos o somos de los que hacemos? Hoy vamos a terminar aquí con esta parábola. Todavía nos quedan más parábolas por delante. Hemos visto ya unas cuantas, A ver quién se acuerda de memoria que me recite todas las parábolas que hemos visto. ¿Quién se acuerda? Vimos parábola del sembrador, parábola del trigo y la cizaña, parábola del hijo pródigo, los dos cimientos, el buen samaritano, el rico insensato. En séptima posición, la gran cena. En octava, la viuda y el juez injusto. La novena que vimos fue la semilla de mostaza. Vimos en el número 10 la levadura, la parábola de la levadura. En el número 11 vimos el tesoro escondido. En el 12 la perla de gran precio. Algunas de estas parábolas vimos dos juntas, pero estoy enumerando las parábolas que hemos estudiado. Vimos la parábola número 13, el fariseo y el publicano. 14, los talentos. 15, las 10 vírgenes. 16, la higuera estéril que hoy hemos hecho referencia. En el número 17 vimos el siervo vigilante. En el 18 hablamos del rico y Lázaro. En el 19 la vid verdadera. En el 20 estuvimos viendo la red, la parábola de la red. Estuvimos viendo las fiestas de boda, los dos deudores. Estuvimos viendo el mayordomo infiel, vino nuevo en odres nuevos o viejos, depende el enfoque. Vimos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la torre incompleta, el rey que va a la guerra, el crecimiento de la semilla y hoy hemos visto la parábola de los dos hijos. Todavía nos quedan algunas parábolas por ahí, por ver, ¿o no? ¿Qué os parece? ¿Nos queda alguna? ¿Hemos completado todas? Queridos hermanos, nos despedimos por esta noche. Hemos llegado al fin de este estudio.
Y bueno, las parábolas de Jesús las hemos completado todas. Por eso os he hecho una lista de todas las que hemos dicho. Aunque nos queda todavía algún estudio más, porque hay alguna parábola que vamos a ver una segunda parte de ella. Hemos visto todas las parábolas que podíamos ver, que están en la Escritura, pero nos va a quedar por ahí alguna parábola todavía, o alguna segunda parte de alguna parábola. Entonces, el próximo día de las parábolas seguiremos, no mañana, que es viernes, y los viernes estudiamos hermenéutica bíblica. Y el sábado estudiaremos Apocalipsis. Seguramente el domingo veremos todavía algún estudio más sobre las parábolas de Jesús. Hablaremos de lo que contamina al hombre. Queridos hermanos, por hoy ya lo dejamos aquí, terminamos. Que terminéis de pasar este jueves muy bendecidos de parte del Señor, y si Dios nos lo permite, mañana viernes recordad que nos veremos a las 6 de la tarde, hora de España. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.